¿Quiere presentar algo de lo que hizo? ¿Quiere hacer una consulta? ¿Nadie? ¿Damián? ¿No hiciste nada? Sí, adelanté un poquito. Algo hice. ¿Tenés alguna consulta que hacer? ¿O vas a andar haciendo preguntas a medida que vamos avanzando? Sí, por ahí después te voy a mandar la planilla. A ver, hice solamente del tablero el TC3, uno solo, para ver si hice bien o no. Ajá. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ay, perdón. No sé por qué salí. El otro día empezamos a armar, se corre el tablero seccional general que incluía la llave de transferencia. ¿Se acuerdan, no? Yo le dije que no le iba a pasar que modifica para que usted trabaje en el suyo. No sé si alguien trabajó algo en este tablero seccional general o no, pero bueno, hoy, esta noche o mañana se los paso lo que avancemos hoy, para que trabajen sobre eso y hagan las modificaciones que crean conveniente hacer. O si tienen que corregir algo porque está mal, después nos informan y para que todos se enteren de la propuesta que tienen. Habíamos dicho que poníamos un tablero principal, y el tablero principal íbamos a incluir un interruptor automático regulable, tanto en la corriente nominal como en la corriente magnética. O sea, el disparo térmico, el disparo magnético. IR era el disparo térmico, IM el disparo magnético. Y lo íbamos a dejar regulado porque la corriente andaba al 160 y pico de amperes, en 200 amperes, que era la corriente admisible máxima del cable que íbamos a instalar. Estaba por arriba de este valor, para ser más preciso. Y la corriente de magnetizante íbamos a poner el menor valor, el menor valor que era 5 veces la corriente nominal, sería 1250, estos serían amperes. Pero acá hay que hacer una pequeña observación. Esa regulación magnética, por norma, dice, o sea, la norma del producto que la 6947, la que está enunciada acá abajo, dice que el rango de tolerancia para esa corriente, no sé si se ve el mouse, sí se ve. La corriente de tolerancia para esa corriente regulable es más o menos el 20%. Esto significa que este valor que debemos considerar nosotros para verificar el disparo seguro, tenemos que incrementarlo en un 20% para tomar el valor más desfavorable que pueda ocurrir en el momento regular. Entonces a este valor lo tendremos que multiplicar por 1,2 para sumar el 20%. Eso nos daría, son más 250, 1500 amperes. ¿Está bien, no? El 20% de esto sería 250. Sí, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 1, 4, 5. Sería 250 amperes, o sea, si le sumamos a esto, sería 1500 amperes. El disparo magnético entonces estaría en el orden de los 1500 amperes. Eso es para verificar, luego veremos que la corriente de cortocircuito mínima en los distintos lugares del cable que está protegiendo este interruptor debería ser mayor de 1500 amperes para asegurar que este interruptor, en el caso de un cortocircuito, dispara en forma segura. ¿Qué significa eso? Espero que deba aplicar a esto. ¿Qué significa? Que esta corriente a la que dispara el interruptor debe ser menor que la corriente de cortocircuito en el extremo de este cable. Porque en definitiva, fíjense que esta termomagnética, este interruptor automático, está protegiendo este cable de alimentación al tablero seccional general. Acá puse mal. Este era el tablero seccional. No sé por qué no le cambié el nombre, no le cambiamos el otro día. Seccional general. En particular, este tablero seccional general incluye el tablero de transferencia. Muchas veces van a ver en los proyectos eléctricos que el tablero de transferencia lo toma como una unidad independiente externa al tablero eléctrico. Eso no quita que yo pueda incorporar esa llave de transferencia dentro de mi tablero seccional general. Es una opción que yo puedo optar si quiero o no. Depende qué convenga o no convenga y depende muchas veces de la potencia que estamos manejando
en el suministro de energía o en el consumo de la potencia máxima de esa instalación eléctrica. Porque va a estar, según la potencia, bueno, los conductores que tengamos, puede ser que hagan que nos convenga colocar el tablero de transferencia fuera del tablero seccional general para evitar esos radios de curvatura muy exigidos dentro del gabinete. En este caso en particular, bueno, colocamos el interruptor automático dentro del gabinete y a este gabinete le vamos a hacer metálico. Como iba a ser metálico por las dimensiones que iba a tomar el gabinete, deberíamos colocar una protección diferencial en el tablero principal para la protección por contactos indirectos en el caso de una falla de aislación en el cable que ingresa a este tablero y que toque por alguna falla de aislación la carcasa metálica del gabinete. En ese caso, el diferencial despejaría una falla para evitar los accidentes por contacto indirecto. Repito, entonces, este cable que está acá debería estar protegido ante las corrientes de cortocircuito que produce en este cable por el disparo de la protección magnética. Y ese disparo va a estar a un valor máximo de 1500 amperes. ¿Qué significa? Que cuando yo calculo la corriente de cortocircuito mínima en el ingreso de ese cable al tablero eléctrico, debería ser mayor de 1500 amperes. Efectivamente, esto ya lo calculé, o saqué el dato del proyecto original. Para ese conductor de doble terna 150, la corriente de cortocircuito mínima en la entrada de ese cable en este tablero es de 4,5 kA, o sea, 4700 amperes. ¿Qué significa? Que la corriente de cortocircuito mínima es mucho mayor que el disparo magnético del interruptor automático. En el caso de una falla, ese conductor que está bajando, está alimentando el TCG, si ocurre una falla, va a ser despejada certeramente por el interruptor automático que se encuentra arriba. Esa es una verificación entonces del disparo seguro, de la protección segura de este conductor de 150 milímetros cuadrados. Bueno, en realidad son dos ternas de 150, que están conectadas en paralelos. Ahora, ¿qué pasa con todos los conductores que están conectados a partir de ese cable, de ese ingreso de esa energía dentro de este tablero eléctrico? Para eso hablábamos la vez pasada que tenemos que verificar que este cable esté protegido ante un cortocircuito por ese interruptor del tablero principal. ¿Por qué? Porque si observamos que si ocurre un cortocircuito, generalmente eso es lo que ocurre, si ocurre una falla, es una falla en los bornes de conexión del interruptor por falta de mantenimiento, que se puede soltar un cable, o por maniobra dentro del gabinete, realizando trabajo, se suelta el cable y se pone en cortocircuito. Entonces, este cable que está acá tiene que estar protegido correctamente por el interruptor que se encuentra algo arriba. ¿Qué significa correctamente? Que hasta un cortocircuito, el interruptor tenga la capacidad de abrir el circuito certeramente para que no se produzca un sobrecalentamiento del cable, una pérdida de aislación y un principio de incendio dentro del tablero eléctrico. Para eso hay que analizar cuál es la energía que deja pasar este interruptor en el momento de que se produce un cortocircuito. ¿Cómo es el tema? Supongamos que en este punto se produce un cortocircuito, ¿sí? Porque se unieron, perdió la aislación del conductor, entonces en ese punto hay un cortocircuito. Digo esto como una interferencia acá. Se produce un cortocircuito, entonces este cable, por él va a circular una corriente de cortocircuito. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que va a circular? En el caso de ser la más baja posible, la próxima al valor calculado de un cortocircuito monofásico entre línea y el neutro, ¿sí? La tierra acá, fíjese que no tenemos tierra, el tierra va a estar unido a la carcasa, y el potencial de tierra es el potencial de la tierra. Entonces, la menor resistencia va a ser, y que puede ocurrir en el circuito monofásico, entre la línea y el neutro. Si fuera entre línea y tierra, despejaría esa falla el interruptor diferencial, no habría problema. Pero si es una falla entre la línea y neutro, el que tendría que disparar es el interruptor que se encuentra acá arriba. Cuando ocurre una falla en un interruptor automático, la interrupción de la corriente no es instantánea, tiene un tiempo de duración. Un tiempo es tantos milisegundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de producirse el arco, la sobrecorriente, la bobina de disparo
se produce la generación de campo electromagnético para desprender el contacto del contacto, o sea, producir la apertura del contacto, pero el arco no se interrumpe inmediatamente al dejar de tomar contacto los dos, el contacto principal y el contacto móvil, o sea, el contacto fijo y el contacto móvil del interruptor en cada polo, sino que se produce un arco y ese arco se va a romper cuando la distancia entre los dos pastillas de los contactos sea lo suficiente para romper, digamos, para incrementar la resistencia dieléctrica y que ese arco no se pueda seguir manteniendo. Ese tiempo en que dura ese arco al momento de la apertura tiene un tiempo que son milisegundos. Esos milisegundos multiplicados por la corriente de esa falla al cuadrado es la energía que deja pasar el interruptor en ese instante que demora en romper ese arco. Esa energía pasante está brindada por los fabricantes desde las curvas representativas o de limitación de energía. Estas curvas se denominan limitación de energía y tienen el eje de las ordenadas, tiene en escala los valores de energía que deja pasar el interruptor en el momento de la apertura por algún disparo por cortocircuito. Está expresado en amperes cuadrados segundos. ¿Sí? Es una escala logarítmica que tiene esta representación, como vemos acá en el eje de las ordenadas. Y en esa abscisa está indicada cuál es el cortocircuito, o sea, el cortocircuito máximo o mínimo que ocurre en el punto de conexión de ese interruptor automático. En este caso hemos dicho que el interruptor tiene perdón, el tablero principal acá, la corriente de cortocircuito agua acá arriba es mayor que esta y es de, si no me equivoco, 5.600 amperios. Eso después lo vamos a calcular. Ahora tomemos el valor como está dado acá. La corriente de cortocircuito acá es 5.600. ¿Sí? O sea, este interruptor va a actuar cuando la corriente de cortocircuito que puede ocurrir en estos bornes de 5.600 amperes, y esa va a ser la energía que va a generar el calor dentro del interruptor. Y que la energía esa va a seguir pasando hasta que llegue el instante en que se abra completamente, los dos contactos se abran completamente. Entonces lo que yo tendré que hacer acá, esto puse mal, 5.600, tengo que entrar con ese valor de corriente de cortocircuito a esta tabla. Esto es, a ver, tenemos 5.500, 5.700 estaría por acá. Subo esto. La curva representativa de este interruptor de 250 amperes es esta, la segunda que vemos acá, un NSX 250 amperes. La primera es para el NSX de 100 o de 160 amperes. La de este interruptor que estamos tratando es 250 amperes. Entonces, una vez que esta vertical me choca con la curva, es el valor que tengo que tomar de energía pasante de ese interruptor. O sea, qué energía me dejó pasar al momento de la apertura. Yo voy para acá, están intersectando acá, esto es 3, esto es 4 y esto es 5, anda alrededor de 3,5 por 10 a la quinta. Amper cuadrado segundo. Ay, no puedo escribir acá. 3,5 por 10 a la quinta. Esto sería 350.000 amper cuadrado segundo. Esta expresión, que es amper cuadrado segundo, es equivalente a la energía específica que me deja pasar el interruptor, que es el término I cuadrado T, que habrán escuchado nombrar muchas veces en las características técnicas de los interruptores. Esta energía que deja pasar debe ser soportada por el cable de 6 milímetros. El cable de 6 milímetros, en este caso, sería este tramo de cable, debe soportar esa energía. El de 150 seguro que sí lo soporta. Ahora veremos cuál es la energía que soporta como máximo un cable de 6 milímetros. ¿Cómo se calcula? Se calcula aplicando una formulita. Voy a aprovechar esto, que ya tengo escritura acá. Un cachito. No lo mismo que escribir en Excel. Acá en el cable es un poquito más complicado. Que dice que una constante K
elevado al cuadrado, multiplicado por la corriente en amperios elevado al cuadrado. Perdón. Se me cruzan los dedos, perdón. No estoy acostumbrado a escribir en público. Esto lo vamos a poner en cuadradito para que no se confundan. Tiene que ser mayor que la energía que me deja pasar el interruptor, en este caso 350.000 amper cuadrado segundos. El valor de K para el cable unipolar común, que es el que utilizamos dentro del tablero, que es de cobre con aislación de PVC, tiene un valor de 115, que es una constante, que depende de la característica propia del cable. Sería 115 al cuadrado, esto por, perdón, esto es sección, me confundí tanto, es la sección del conductor. Esto es cuadrado. Yo estoy escribiendo correctamente para cuando después pase el archivo lo tengan clarito. Por la sección del cable en milímetros pesado al cuadrado. No sé si alguien puede hacerme el cálculo mientras yo vaya escribiendo. Esto debería ser mayor que 350.000 amperes cuadrados segundo. Esto me salió subrayado acá. No sé en qué momento puse subrayado. Toqué algo. ¿Alguien me puede calcular cuánto da el primer término? Esto tengo que calcular yo. Sería 115 por 115 por 36. Me da 476. Con 100. 476. 1100. 476.100. ¿Así? Sí. Sí, sí. Esta es la máxima energía que soporta el cable antes que pierda la característica, antes que supere los 70 grados centígrados, perdón, los 160 grados centígrados, en un tiempo de actuación del interruptor que está alrededor de los 100, por debajo de los 5 segundos o los 100 milisegundos. Fíjense que es mayor que la energía que deja pasar el interruptor. O sea, el cable sí va a soportar esa energía hasta el momento que abra definitivamente ese cortocircuito que se ha producido en el extremo del cable. O sea, en la menor sección que yo podré colocar es de 6 milímetros. Si quieren, verifiquemos con 4. Si esto lo reemplazamos por 4, sería 100. Si fuera un cable de 4, sería 115 por 115 por 4 por 4, me da 211.000. O sea, para 4 milímetros cuadrados, me da 211.600 amperes cuadrados segundo, que es menor que 350.000. Por lo tanto, no podría colocar un cable de 4 milímetros porque no estaría protegido adecuadamente por el interruptor que coloqué agua arriba. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Me levantan el dedito? No. Se entendió perfecto. Bueno, cada vez entonces que armo un tablero eléctrico donde no tengo un interruptor de cabecera y los cables salen de una barra, en el caso acá tenemos el caso de la barra, acá tenemos el caso de la entrada de la alimentación de este cable al tablero eléctrico. Este cable que está acá, también prácticamente, como esto es un seccionador, la impedancia es muy baja, por lo tanto los 4.700 amperes va a estar presente también en esta parte, o sea, la posibilidad de un cortocircuito acá es lo mismo que este cable de 6 milímetros que está de arriba. O sea, este piloto luminoso también le debo colocar un cable de 6 milímetros. Pero ¿qué pasa con este cable? Acá cambia la situación, porque este cable ya no está protegido por el interruptor automático del TP, sino que está protegido por la termomagnética que está agua arriba de ese cable. Acá entonces con 1,5
está seguro que está protegido correctamente con la térmica de 6 milímetros, de 6 amperes. Lo mismo ocurre, bueno, en este caso, sí se coloca un cable de 25, que es la máxima sección que se pone para un DPS. Acá no necesariamente tengo que observar que esta termomagnética protege el cable, porque la corriente que circula acá es similar a la corriente de cortocircuito. Al momento de, o quizás superior a la corriente de cortocircuito, eso es indefinido, porque depende del nivel de sobretensión que ingrese desde el exterior y eso va a depender de la descarga atmosférica. La descarga atmosférica no se puede medir, así que no podemos saber cuál es el valor. Así que este cable puede soportar hasta cierto nivel de energía pasante. Si el rayo cae justo en la columna del medidor, posiblemente que se destruya todo el medidor y no necesariamente los cables que estén alimentando dentro del tablero eléctrico. La sección máxima acá es 25 minutos para un descargador de DPS y la protección magnética, térmica de este interruptor depende de las características y ensayadas por el fabricante. El fabricante Schneider, por ejemplo, dice que para un dispositivo de protección tipo 1, tipo 2, con esta característica, el interruptor a colocar agua arriba es un interruptor automático de 80 amperes. Entonces acá se adoptó directamente la máxima sección que es recomendable instalar en la conexión del DPS. Recuerden que el DPS se conecta a una barra BEP. Esta sería una barra BEP del tablero eléctrico que va a ir conectado al sistema de puesta a tierra en forma directa. Perdón, este cable va a ir conectado a la barra BEP en forma directa y luego se conecta con la barra equipotencial, la barra de puesta a tierra del tablero eléctrico, y de esta barra potencial recién salen los conductores de protección a los distintos circuitos seccionales o circuitos terminales. Todos los cables entonces que salgan de esta barra, debería verificarse que la energía pasante sea mayor que la que hemos encontrado en este encuentro de tablas, que era 350.000 amperes cuadrados segundo. Para eso, cualquier térmica que pongamos debajo de esta barra debería tener sección igual o mayor de 6 milímetros. Va a depender de la corriente nominal de la térmica que coloquemos. Si son cables de 16, a pesar que la corriente está limitada a 16 amperes, pero recuerden, la corriente de cortocircuito acá va a ser despejada por el interruptor automático del TP. Por lo tanto, la sección mínima va a ser 6. Si es una térmica de mayor capacidad que el cable de 6 milímetros, pondré el cable que corresponda. Y seguro que un cable mayor de 16 va a estar protegido en forma certera por el interruptor automático que está en el tablero TP. Acá que teníamos a la salida de este tablero, estaba la alimentación al tablero, al TS1 o al tablero de distribución, creo que le habíamos llamado, no sé si está acá, no está, en el esquema en árbol, acá. Había un tablero seccional general, que es este que estamos tratando, y salía esta alimentación que va a un tablero seccional TS1, luego tenemos otra salida que sale al tablero de toma corriente de servicio, que está dentro del mismo lugar donde está el tablero seccional general. Tengo otra salida que va a un tablero seccional del sistema contra incendio, y otra salida que va a un tablero seccional de bombas. Ay, ¿por qué está repetido acá? Perdón, este no es de incendio, este está mal puesto el nombre acá. De bomba, Esta es una bomba agua, no sé si se acuerdan, que estaba al final del terreno para el suministro de agua potable, digamos, agua corriente dentro del inmueble. No había suministro de agua del norte, por lo tanto tenía una bomba sumergida en el fondo, donde se alimentaría, no es TSI, sino bomba de agua, luego ponemos bomba de agua. Tendríamos entonces este ingreso ya está, que sería el ingreso del generador. Acá tenemos generador con fuente alternativa de energía. Y tenemos 4 salidas. Esta salida para este interruptor es el tablero seccional S1. Voy a la planicie de carga y me fijo qué corriente tiene TS1. TS1 tiene una corriente. Esta es la máxima corriente que puede circular por él. Tendré que afectarla por un factor
de simultaneidad. De simultaneidad que hemos tomado 0,5. ¿Sí? Puedo tomar una simultaneidad de 0,5 para esta corriente máxima de este tablero eléctrico, que sería el TS1. Sería 370 por 0,5, me da 185 amperes. Aproximadamente. Y el total me daba 213 amperes. ¿Por qué pusimos un interruptor de 200? No me acuerdo. Algo está mal acá, ¿no? Nadie se dio cuenta, yo tampoco. No puede estar regulado en 200, tendría que estar en 9 veces la corriente nominal. 9 por 250 sería, creo que es 225, ¿no? 250 por 0,9. 225, está mal acá, perdón. Y la corriente admisible del cable era 260. Hay 225 que me cubre la corriente simultánea de la instalación eléctrica. La máxima corriente simultánea de la instalación. Que se ha tomado un factor de simultaneidad de 0,5 para toda la instalación eléctrica. Si tomo para esta también el 50%, porque prácticamente este tablero está aplicado a toda la carga, salvo el de la oficina. No, también de la oficina salí de acá. La única carga que no sale de esto, a ver que me acuerde, ¿cuál es? La del sistema contra incendio, que esa va a funcionar alternativamente, o sea, no representa una carga permanente. La bomba del pozo que se encuentra al fondo, que es de baja potencia, no va a influir para nada. Y tampoco este tablero eléctrico no influye en la carga. Toda la carga va a estar presente en esta línea seccional. Por eso es una línea seccional que tiene doble eterna de 150. Y la corriente va a ser prácticamente el 50% de la corriente máxima instalada en ese tablero eléctrico. Ya habíamos dicho que era 378 el valor máximo. Sería 378 por el 0,5. 378 por 0,5. 189 amperes, pongamos 190 amperes. Podríamos poner también un interruptor automático. Después verificaríamos cuál sería el modelo para que tenga selectividad entre este interruptor automático que está en el TP y el que nosotros instalemos en esta posición. ¿Hasta qué pasó? Que se me movió todo. Estaría el tablero de servicios. Habitualmente se coloca uno de 32 amperes. El tablerito de la bomba sumergible que está allá en el fondo. Creo que anda bien con 16 amperes. El tablero del sistema contra incendio. El sistema contra incendio tiene una protección, esa hay que verificarla luego. ¿Dónde está? Puede seccionar de incendio. 40 amperes. Con un interruptor de 50 amperes. Esto lo vamos a verificar luego si es correcto este valor. Ya veremos cómo se verifica. Y luego me faltaría el interruptor automático para el tablero seccional 1. El cable es de... Acá se puede colocar barras directamente de esta barra, salir a este interruptor con barras. Y podríamos poner acá barra. No me va a entrar a la descripción. A ver si puedo poner el simbolito de este que está acá. De dimensiones 20 por 10. En realidad el interruptor me entra 25 por 10. 25 por 10 me da una sección transversal de 250, a razón de 2 amperes por minuto son 500 amperes. O sea, más o menos esa barra me soportaría 500 amperes. De todas formas, para ver la corriente admisible de una barra de cobre, tenemos que recurrir al reglamento AEA, donde está la corriente admisible de las barras. Vamos
a buscar la tablita, yo no me acuerdo en qué hoja está. Estamos cerca, acá están. Este es el reglamento 9364, parte 771, ¿no? Y dentro de las tablas que están las tablas de corriente admisible de las barras. La que vamos a ver es una barra hasta 50 Hz. Esto no sé si puedo girar. No sé por qué a veces me cuesta girar en este coso. ¿Dónde giro esto? Me sale esto. ¿Por qué me sale esto? Ahí está. La 20x10, que sería esta que está acá. Acá tengo barra pintada y barra desnuda. Vamos a ver, barra desnuda, 50x10, tiene una corriente admisible de 850 amperes. Demasiada barra. 25x10 hemos puesto, ¿no? 25x10, no está acá. 25x5, 20x10. El problema es que el ancho del acceso al interruptor automático son de 25 milímetros. Si ponemos 25x5, la corriente admisible va a ser barra desnuda, una sola barra por fases, sería de 327 amperes. Bueno, ponemos una barrita entonces de 25 por 5, no por 10. Y acá colocaríamos un bloquecito que tengo en un interruptor automático, que después veremos cuál es el modelo cuando entremos dentro de las tablas de filiación y de selectividad de Snellen, para usar una de las marcas, veremos cuál es conveniente colocar en esa posición. Uy, en cuanto a copiar, puse rotar, copiar. Ahí está. Yo creo que lo puse muy grande el gabinete. Vamos a achicar un poquito. Esto indica que el gabinete, como es metálico, tendrá un tornillo de puesta a tierra y irá conectado con un cablecito a la barra de puesta a tierra del tablero eléctrico. Y la puerta, que también es metálica, tiene un tornillito de conexión para potencializarla y iría un cable que se conecta también a la barra de puesta a tierra. Esta sería la barra de puesta a tierra del tablero eléctrico. Y esta es una segunda barra puesta a tierra para hacer la conexión del descargador de sobretensiones y de allí conectar el cable que ingresa y el cable que conecta a la barra principal del tablero eléctrico. Esto lo hago porque recuerden que habíamos dicho que esta barrita había que ponerlo de tal forma que este cable que sale del descargador a esa barra sea lo más corta posible. Y por lo general, la barra de puesta a tierra está a un costado del tablero eléctrico, está al final, en la parte inferior o en la parte superior, siempre alejada de la posición donde se encuentra el DPS. Por eso siempre es necesario colocar una segunda barrita. Yo creo que le mostré algún típico conductivo, después si quieren le muestro uno donde esa barrita, por ejemplo, son de hasta 7 contactos, una barra de la misma capacidad que la BPT, y la que corresponda al sistema puesta a tierra que estamos analizando, si es TT o TNS, va a depender también de esa corriente de falla que pueden ocurrir. Y para garantizar que la longitud, ¿se acuerda del cable A, B y C? Tenga una longitud menos de 500 milímetros. Es una corriente que garantiza que la sobretensión residual que deja pasar el descargador al momento de un accionamiento tenga un valor mínimo. Ese valor mínimo exigido es por debajo de los 1500 amperes, que es la tensión de ruptura de los equipos electrónicos, ¿sí? Que está protegiendo, prácticamente está protegiendo este descargador de sobretensión. Acá se desplazó algo. Ah, esto se me movió. Miguel, una consultita o una sugerencia, no sé. Sí. En lo que nos vas mostrando, nos vas hablando de cada dispositivo, sería bueno también que nos muestres, porque no todos estamos tan asociados con este tipo de cuestiones eléctricas, digamos, tan específicas. Sí, Sí. quizás más algo residencial o algo más
más chico, de menor Sí. envergadura, pero sí sería bueno de ir viendo cuáles son los dispositivos de esto. No tan Ah, solo en bien, lo gráfico, sino también en perfecto. imagen, por ejemplo, como para ir Sí, asociándolo. bien, acá lo tengo. Perfecto. Acá, fíjese, este es un folleto. Lo bueno que tiene Neider, nosotros somos distribuidores de Neider, estoy acostumbrado y siempre van a ver que me dedico más a esta marca que a otra porque es más fácil, tengo toda la información ya bajada a mi disco y es más fácil llegar a ella. Por eso que siempre recurro a esta marca, no tan solo porque tengo la banderita de Schneider, sino porque la información la tengo actualizada y lo conozco mucho el material. Este catálogo, que es de la línea NSX, que son la línea de interruptores automáticos que tiene Schneider, ha ido mixturando, ha ido cambiando desde los últimos 15 años por 3 o 4 modelos distintos. Hoy en día es un modelo actual que tiene diferencias con respecto al anterior, aunque algunos accesorios son similares, pero constructivamente tiene mayor beneficio que el anterior, como por ejemplo, los modelos actuales tienen una ventanita en la que yo puedo observar qué tipo de auxiliares tiene puesta dentro de ese interruptor automático, porque todos estos modelos de interruptores con caja moldeada tienen compartimentos para incorporar accesorios en su interior. Voy a ir al principio del folleto. Este es el anterior, no es el último modelo, pero yo ahora lo abrí porque acá tenía las tablitas que quería utilizar. Hoy en día esto es de color un gris más oscuro y un frente combinado con color verde, y todo este frente es de color transparente. Acá tenemos distintos modelos, que estos son, fíjense, son todos regulables. Acá tienen un relojito donde se puede regular la corriente nominal del disparo magnético y del disparo térmico. Y tiene a veces un multiplicador para hacer un ajuste mucho más fino de la regulación térmica. Se tiene dos relojitos que combinados entre los dos se puede llegar a la regulación térmica que uno busca. No se va a ver mucho porque está muy chiquita la imagen. Tenemos estos tamaños que son de 100 hasta 250 amperes, o el que está atrás, que es de 400 a 630 amperes. Estos son con bloques, con Micrologic 2.2, son un tipo de disparo electrónico con ajustes distintos a lo que son disparos magnéticos, puramente magnéticos. Los puros magnéticos a veces son fijos, también son regulables, pero con una regulación con menos valores intermedios para poderlo calibrar. Mientras que los de la derecha son interruptores que tienen un bloque diferencial incorporado al bloque termomagnético tradicional del interruptor automático. Toda la partecita de esa ventanita verde que ven acá tiene dos relojitos, uno para regular la sensibilidad y el otro para regular el tiempo de disparo. O sea, son interruptores, en definitiva, automáticos diferenciales, tienen incluido la medición de la corriente residual en su interior, porque tiene un toroidal que mide las corrientes diferenciales en su interior, o 4 toroidales que suman la corriente y internamente deciden si ahí existe una corriente de falla o no, igual que un diferencial tradicional. La ventaja de estos interruptores es que podemos regular la sensibilidad y el tiempo de disparo, convirtiendo a este interruptor en un interruptor selectivo. Habitualmente son del tipo AC combinado con el tipo A. O sea, en definitiva son tipo A. Hay modelos tipo B, que incluye el AC y el A. ¿Sí? En la mayoría de los casos son tipo A, son bloques diferenciales que serían al que nosotros llamamos inmunizado en la línea Schneider. Acá, en los dos modelos, fíjese, hasta 250 amperes en este tamaño, el de atrás es de 400 a 630 amperes. Tiene regulación de la corriente nominal con dos relojitos combinados para tomar ajustes muy finos de la corriente de la sensibilidad térmica del interruptor, y otro que se puede modificar el disparo magnético con a veces en un rango que va de 0,3 al 100%, o sea, del 30 al 100% para ajustar la corriente magnética de ese interruptor. Estos son convenientes cuando tenemos que hacer selectividad entre dos interruptores automáticos, uno colocado arriba y otro colocado abajo, con intensidades muy parecidas como lo toca en este caso. Tenemos un interruptor de 250 amperes aguas arriba, y abajo tenemos que poner uno de 200 amperes, ¿sí? Con una regulación para que nos dé
un máximo de 190 amperes. Lo dejaremos regulado directamente en 200 amperes y el que está arriba, agua arriba, 225. Deberíamos verificar, perdón, en algunas ocasiones también estos interruptores tienen una regulación del tiempo de disparo instantáneo. O sea, yo puedo hacer un disparo de la corriente magnética escalada en dos valores, una máxima y una intermedia, que se llama la intermedia, sería un valor instantáneo. De esa forma, puedo garantizar la selectividad entre dos interruptores automáticos, uno colocado arriba y otro colocado agua abajo. Si bajamos un poquito, van a ver esos gráficos. Bueno, este está en inglés, el que encontré ahora, ¿no? Pero acá está, bueno, todas las características de los interruptores, cómo están identificados. Ahí están los relojes de regulación. Si este, por ejemplo, tiene una regulación de 100 a 250 amperes, pero aparte puedo regular un porcentaje sobre ese valor para hacer un valor de ajuste mucho más fino que la distancia que hay entre dos rangos fijados en el primer reloj. El segundo es un multiplicador del primero, prácticamente. El tercero es un disparo disparo magnético instantáneo, donde tengo para regular de 1,5 a 10 veces la corriente nominal del ajuste IR. O sea, de este ajuste IR, del valor que yo ajuste, supongamos que a este interruptor lo ajusto en 170 amperes. Entonces, cuando yo pongo este reloj en 10 veces esa corriente, el disparo magnético va a ser en 1700 amperes, más o menos el 20%. Y estos bloquecitos a la derecha tienen la regulación de la sensibilidad entre 30, en este caso cuando son 30 es instantáneo, o cuando yo regulo valores mayores de 30, los valores son temporizados con el temporizador que se encuentra acá abajo. La regulación en 30 va a ser instantánea, no puedo regular la temporización del disparo. Sí puedo tomar regulaciones de disparo cuando este reloj pasa de 100 hasta, no sé cuánto el último, hasta 5 amperes. Esta posición de este relojito en off significa que saco la protección diferencial, la elimino. Algunas ocasiones puede ser inclusive para hacer alguna medición, algún ensayo en particular, o porque se requiera sacarlo de servicio por alguna circunstancia particular. Pero normalmente, bueno, esto queda regulado, y esa regulación de la sensibilidad va a depender de la resistencia puesta a tierra interna de la instalación eléctrica. No sé si se acuerdan, cuando vimos diferenciales, cada regulación de un diferencial, cada corriente nominal o sensibilidad de un diferencial exigía un sistema puesta a tierra con un valor de resistencia máximo. Bueno, si yo regulo el diferencial en 5 amperes, eso significa que el sistema puesta a tierra tiene que tener un valor X en resistencia de puesta a tierra. Si lo regulo en 100, va a ser un valor mayor que el anterior, pero siempre menor de 40 amperes. El tiempo de disparo, bueno, tengo que temporizar en un rango tan amplio porque yo puedo poner en forma escalada, digamos, un interruptor agua arriba con un disparo, supongamos, de 100 milisegundos, agua abajo otro en cascada de 500 y abajo otro de 60, por decirle algo. Y al final poner interruptores diferenciales de 30 miliamperes. Eso es como se llama una cascada de tableros. O sea, un tablero alimenta el siguiente al siguiente, como todos son metálicos, quizás convenga o salen circuitos terminales o circuitos seccionales, ponga muchos diferenciales en cascada para hacer la protección por contacto indirecto en las distintas líneas seccionales. Por eso viene esta posibilidad de regular el tiempo de disparo para hacer una selectividad muy acertada entre los interruptores. Acá tengo la posibilidad de poner un conector y observar los valores de corriente o los valores o el accionamiento del interruptor a distancia. Esto se puede conectar a cascada con un sistema de conexión y levantar información del interruptor. Acá hay lamparita LED, que significa que está leyendo, indica una alarma cuando el valor de la corriente nominal está por arriba del 90%. Y también otra, una lamparita que se prende cuando supera el 105% de la corriente nominal. Eso significa que en el corto tiempo este interruptor puede disparar, porque se activa el disparo térmico del interruptor. Hay un test para verificar el disparo magnético, perdón,
el disparo del interruptor. Para tener certeza que si hay un cortocircuito en la descarga, el sistema mecánico funciona correctamente. Y el módulo diferencial tiene un pulsador de testeo que simula una corriente de falla para verificar que el interruptor salte asertivamente. No dice el tiempo ni el valor de corriente que dispara, es nada más que una ficha de testeo para verificar que el mecanismo del disparo diferencial funciona correctamente. Esto, como lo ves, es una ventanita, que es una piecita que yo puedo insertar en una base que viene sin protección. La nueva línea de interruptores automáticos de Schneider tiene una base de corte que incluye el accionamiento mecánico de cierre y apertura del interruptor, y tienen estos bloques, que se llaman bloques de corte, ¿sí? Con protección, perdón, que son de distintas naturalezas. Hay como 7 modelos distintos de estos modelitos. Este en particular se denomina Micrologic 4.2 y contiene este bloque diferencial para que se convierta el interruptor en un dispositivo diferencial. Hay otros modelitos que son con una protección simplemente magnética, como una técnica común, un interruptor automático común, que tiene una parte térmica y una parte magnética. Hay otro Micrologic del 2.2, 2.3, el 5.2, 7.2, con distintas naturalezas, con distintas funciones distintas, que lo voy a seleccionar en base a trabajar con el software ese que vimos de selectividad de los interruptores diferenciales. Acá tiene un bloquecito más sencillo, este es Micrologic 2.2, fíjese, la regulación es similar a este, tiene una regulación básica y una más fina para la corriente de disparo magnético, y la corriente, perdón, el térmico, estos son para el disparo térmico, y el disparo magnético sería el segundo reloj. Acá está indicado gráficamente cómo es la regulación de esos valores. Fíjese que acá tengo un disparo intermedio, ¿eh? Esta regulación ISD no es regulada en el tiempo, pero sí regulable en el valor de la corriente instantánea, que es distinta a la máxima corriente que puede disparar. Acá es como que formara un escaloncito extra, distinto a un interruptor automático que no tenga esta característica. Esto, como le digo, es para garantizar que haya selectividad entre 2 interruptores puestos uno arriba y otro abajo. O para tener selectividad con los interruptores PIA. Eso lo veremos. Después entraremos al software y verificaremos que lo que vamos a poner son los modelos adecuados de interruptores. Acá hay otro modelito. Este es el más sencillo de todo. Este es termomagnético, que tiene la regulación, fíjese que es más sencilla la regulación que este, tiene ya valores fijos, no son muy fino el ajuste, entre 170 tiene prácticamente 4 ajustes solamente, mientras que estos tienen estos 10 más multiplicado por estos 10, son casi 100 ajustes distintos. Este tiene un ajuste magnético de la corriente disparomagnética entre 1250 amperes, que es 5 veces la corriente nominal, y 10 veces la corriente nominal, 2500 amperes. Y fíjese que la curva de disparo, parecida a un PIA, tiene una parte térmica y la parte magnética. No existe un paso intermedio, como lo vemos en la Micrologic 2.2, y que también se repite en la 4.2, que no está el gráfico representado en esta posición. Como les digo, estos son relés que se incorporan a una base de corte, y queda formado un interruptor automático como lo conocen ustedes habitualmente. Bueno, ahí, en los folletos están indicados todos los accesorios que se pueden incorporar. Por ejemplo, se puede incorporar una llave rotativa con una palanca. Se puede incorporar un mando a motor. ¿Qué significa el mando a motor? Que el accionamiento yo lo hago dándole una señal de 220, 380, 24 voltios alterno a continuo. Depende con qué tensión trabaje ese motor. Es un motor que hace el accionamiento de la maneta de disparo. A distancia, habitualmente. También se lo puede hacer local, pero es para hacer un comando a distancia, como por ejemplo, utilizar 2 interruptores automáticos de estos para hacer una transferencia con 2 comandos motorizados, uno en cada uno de ellos. Para ese caso necesito un enclavamiento mecánico entre ambos interruptores para evitar que ambos entren al mismo tiempo a funcionar. Bueno, al final, por lo general de estos folletos, van a aparecer todos los modelos disponibles. Y al final aparecen las curvas características que yo les mostré recién, la curva de disparo de los interruptores.
Están todos los accesorios disponibles. Voy despacito. Acá están cómo se regulan, fíjense, para cada modelito. Tengo el modelo para TMD. Acá está la regulación, cómo se desplaza la regulación térmica. En el caso que solamente tenga regulación térmica. O si tiene magnética, cómo se desplaza la curva de disparo magnético de ese interruptor cuando yo muevo el reloj. Recuerde, cuando se produce la regulación magnética, el valor que yo regule, tengo que considerar que tiene más o menos un 20% de error. En el caso de verificación de corriente de cortocircuito, le tengo que sumar ese 20% al ajuste en que dejé el interruptor automático. Acá tienen, bueno, las regulaciones térmicas. Hay un modelo particular para generador, ¿sí? Hay un modelo que es particular por generador, y esa particularidad es que la corriente de disparo magnético es mucho más baja que el compacto tradicional para proteger cables. Porque el generador tiene corrientes de cortocircuitos muy bajas, ¿sí? Porque es una máquina simple, sencilla, no está interconectada con otro sistema. Entonces la corriente de cortocircuito va a depender de la impedancia del generador. Y esas impedancias son bastante elevadas, por tanto las corrientes de cortocircuito son bajas. No es lo mismo una línea externa de la distribuidora, donde los alternadores están distribuidos en la línea de distribución de la empresa distribuidora y prácticamente del sistema interconectado nacional, que es un anillo que interconecta toda la fuente de energía del país. Así que yo, cuando se produce un cortocircuito, no sé de dónde viene esa energía, viene de alguna parte de ese sistema interconectado. Por lo tanto, las corrientes de cortocircuito son mucho mayores que las de un generador, porque la impedancia de esa línea de alimentación es mucho más baja que la impedancia de un generador, de un alternador. Por eso existen entonces interruptores compactos que tienen un disparador denominado TMG, que tiene esa corriente de cortocircuito mucho más bajas que la de una protección tradicional para línea. Este es un block bici, esto ya prácticamente ya no se comercializa, era un block diferencial que se incorporaba en los bornes inferiores del interruptor automático. Estos ya están incorporados dentro del interruptor. Este modelo ya se dejó de fabricar y se puede encontrar por allí algún elemento residual que le quede ahí. Este sería el modelito Bueno, este es ya un modelito más avanzado que tiene un display con mediciones de tensión y corriente e información de los disparos que puede haber ocurrido. Son un poquito más avanzados, por ejemplo, el modelo Micrologic 5.2E, ¿sí? Un modelo más avanzado que tiene este formato, digamos, tiene un display donde da información de la corriente que está circulando por ese interruptor. Tiene alarmas para dar señales al exterior, tiene un conector acá para poder conectar a una escala y tener información de ese interruptor. En la industria se ocupa, en este caso, que es una pequeña industria, donde no es relevante el consumo, no es necesario instalar este tipo de interruptores, porque aparte son bastante caros, ¿no? Son bastante onerosos. Están todos los modelos, queréis llegar a las curvas. Bueno, ahí están los accesorios que se pueden incorporar. Se me olvida decirles, ya lo voy a mostrar. Los accesorios que se pueden incorporar. Ahí. Acá están representados contactos auxiliares, contactos reset, bobinas, distintos tipos de contactos que se pueden incorporar al interruptor. Y acá están las curvas características de cada uno de los distintos tipos de relé. Tenemos, por ejemplo, por cada regulación, voy al principio, por donde comienza. La corriente ajustada más baja son 16 amperes, es un TMD, TM termomagnético, curva de disparo D, si le queremos decir, y tiene un rango de disparo máximo y mínimo, y el magnético es fijo prácticamente. Es distinta a las termomagnéticas, se acuerdan que eran dos curvas, dentro de esas curvas estaba la curva real de cada dispositivo, o sea, la norma admite un rango superior e inferior para el disparo magnético y térmico. En este caso tenemos un rango superior e inferior para la parte térmica, pero la magnética es una sola. Cada uno de los dispositivos va a tener una curva de disparo. Estas se utilizarían para yo fijar acá cuál es la corriente de disparo magnético y verificar que esta curva esté a la izquierda de una corriente de cortocircuito mínima
en el cable que está protegiendo ese interruptor. Eso ya lo veremos más adelante cuando comparemos curvas de los distintos dispositivos conectados en cascada. ¿Ven? Están para las distintas regulaciones, 125, 160 amperes, tenemos 250. Acá están de 320, de 500 amperes. Faltaría 630, no sé por qué no está 630. Parece que la máxima regulación es 500 amperes. Esta es la representación de la función limitante de estos interruptores, que por el sistema rotoactivo de funcionamiento, ¿se acuerda que habíamos hablado? Estos interruptores tienen un sistema de doble contacto, tiene un contacto superior y un inferior, móvil, que cierran sobre un contacto superior e inferior que son fijos. O sea, en realidad el arco, en el caso de la apertura por un cortocircuito, se divide en un arco superior y un arco inferior, de tal forma bajando la energía que se disipa en el momento del accionamiento magnético de este interruptor. Por esas razones, un interruptor automático viejo tenía una energía pasante que es representada por esta curva de trazos. Como no había limitación de energía, había un solo arco que se abría, ese arco dejaba pasar una energía que corresponde a la superficie encerrada por este arco o esta parábola grande con línea de trazos. Esta curva representa la corriente de disparo magnético y el tiempo que demora en esa corriente en transcurrir por debajo hasta que se rompe el arco y se termina de interrumpir la circulación de corriente. Por este sistema de accionamiento rotativo y doble arco, la energía que dejan pasar los nuevos interruptores se reduce casi a la 10ª parte. Sería el área comprendida por esta curvita. Fíjese, el tiempo de accionamiento es menor. ¿Se acuerda que habíamos hablado que aprovecha el incremento de temperatura? Eso aumenta la presión del aire. La presión del aire empuja un émbolo y el émbolo ayuda a que se abra el contacto. Ese sistema de apertura hace que el disparo sea más rápido y la energía que deja pasar es mucho menor que los interruptores viejos. A las termomagnéticas nuevas se le está incorporando también el mecanismo. No es rotativo doble, sino que no sé cómo es, porque es un secreto del fabricante. También logra el mismo efecto. Las térmicas viejas, la clase 1, la clase 2, tenían digamos, un accionamiento similar a esta curva que está acá. O sea, la corriente de cortocircuito y el tiempo de accionamiento era bastante más elevado que actualmente. Ahora, como se redució a ser más veloz y cortar con menos disipación de energía, las termomagnéticas actuales de 6 a 10 kA también son limitadoras de energía. Y tiene una curva representada por algo similar a esto. Estas son las curvas limitadoras de energía. Acá, limitadora de energía, ¿sí? Y esta es la limitación de la energía, en la corriente de cortocircuito pasante hacia el interruptor. Acá tengo la corriente de cortocircuito presente en el interruptor, o sea, depende de la línea de ingreso a ese interruptor. Y en los bornes inferiores, la corriente de cortocircuito va a ser menor por esa capacidad de limitar la energía pasante. Eso me representa esta curva. Acá tengo la corriente de cortocircuito agua arriba del interruptor. En el eje de la ordenada voy a tener la corriente de cortocircuito en los bornes inferiores del interruptor. Esto significa que al bajar en la corriente de cortocircuito en la parte inferior del interruptor por el accionamiento propio, puedo poner interruptores de menor poder de corte que debería poner si esta característica no se cumpliera en el interruptor. Eso no sé si me interpretan, es difícil de interpretar, pero supongan que es como un limitador de energía que me pasa a los bornes inferiores del interruptor en el caso de un cortocircuito. Recordemos que cuando yo tengo una térmica, o un cable protegido por un interruptor automático PIA o interruptor automático compacto, y se produce un cortocircuito en el cable que está saliendo en los bornes inferiores, a la salida de ese interruptor, la energía de ese cortocircuito proviene de la fuente. La fuente es el transformador o el generador que se encuentra agua arriba. Entonces, cuando esa energía pasa, supongamos que tiene un valor de 20 kA porque se produjo un cortocircuito trifásico, 20 kA. Cuando llega al interruptor y este actúa, la energía que deja pasar, si yo hago coincidir una vertical de esa, lo voy a dibujar,
Lo voy a copiar al CAD para poder dibujar. Un cachito. Supongo que la corriente de cortocircuito que puede ocurrir son 20 kA. ¿Sí? Porque la línea de alimentación tiene esa potencia. Tengo un interruptor de 250 amperes conectado en esa posición. Cuando esta vertical interrumpa la curva representativa del interruptor de 250, trazo un horizontal que coincida, que toque el eje de la ordenada, y voy a lograr el valor de cortocircuito que va a dejar pasar en los bornes inferiores de ese interruptor. Porque me limita la energía que va a pasar. Significa que abajo de ese interruptor podría colocar un dispositivo, y si esto es 10, tenemos 11, 12, 13, 14, 15. Está alrededor de los 15 kA. Si hago arriba, tengo una corriente de cortocircuito de 20 kA, en los bornes inferiores, en la barra de distribución que alimenta ese interruptor, el cortocircuito desciende a los 15 kA. O sea, puedo poner un interruptor de menos poder de corte, por ejemplo, uno de 16 kA. Hago abajo de la barra que está alimentando este interruptor. Para eso nos sirve esta curva, ¿sí? Esta curva que nos proveen los fabricantes, sus manuales indicando las características técnicas del dispositivo. Luego está la otra curva, la que yo utilicé recién, que indica, esto ya no indica en kiloamperes, sino en energía pasante. Es en energía que deja pasar el interruptor en el tiempo ese que demora en romper el arco en el caso de un cortocircuito. También es lo mismo que vimos recién, pero en este caso voy a tener estas curvas, voy a tomar la corriente de cortocircuito que puede ocurrir en ese interruptor, en este caso era 5,7 kA, hago coincidir con la curva de 250, voy con una horizontal hasta la ordenada, y allí encuentro el valor de la corriente la energía pasante que me deja pasar el interruptor en ese momento de accionamiento por un disparo debido a una corriente de cortocircuito. En ese caso, bueno, ya vivimos acá, que son 350.000 amperes cuadrados segundo, que debe ser superior o mayor que la energía que soporta el cable. Esto no sé si lo entienden. ¿Entienden qué es la energía que soporta el cable? Me levantan el pulgar y si alguien no sabe, pregunto. ¿Por qué no entiende? ¿Qué no entiende? ¿Levantan todo el pulgar o no? Sí, Miguel. ¿Lo entienden? ¿Sí? Bien. Y recuerden que esto depende de la característica constructiva del cable. Si es cobre y PVC, tiene esta constante. Esta constante la vamos a sacar del reglamento AEA. Buscamos el valor de la constante K según la naturaleza del cable y del conductor, del aislante del conductor, y con ellos calculamos. Creo que para XLP esto es 142, si no me equivoco. Va a ser distinto si es XLP, pero cable de 6 milímetros no vienen en XLP, vienen solamente en aleación PVC. Estas unidades también son amperes cuadrados segundo, las mismas unidades que tenemos, el valor que obtenemos de la tabla nuestra. Esta tabla es un ensayo que hace el fabricante de sus productos, así que va a depender de ellos, ¿no es cierto? Depende de los datos garantizados que me da el fabricante. Miguel, ¿Sí? ¿qué pasaría si se supera esa energía en el cable? Si esta energía es superior a la del cable, tengo que cambiar el cable y poner uno de mayor capacidad, de mayor sección. Sí, pero ¿qué le pasaría al cable? ¿Se En el carbonizaría? caso de un cortocircuito, ¿sí? Este cable va a superar los 160 grados para el cual el cable mantiene su estado de aislación estable, siempre que ese cortocircuito no dure más de 5 segundos, ¿sí? Porque en ese tiempo es el tiempo en que dispara el interruptor automático. Si este cable no es el adecuado, el interruptor automático no va a detectar la corriente de cortocircuito acá porque va a ser menor que la que él tiene capacidad de disparar. O sea, si este cable es menor que la recomendada, significa que la corriente de cortocircuito es menor que los 1500 amperes.
Yo pongo un cable de 4 milímetros, por la impedancia del cable, la corriente de cortocircuito acá va a ser 1300 amperes. Entonces este compacto no va a detectar una corriente de cortocircuito porque está preparado para disparar por arriba de los 500 amperes. ¿Qué significa? Que va a esperar que el cable se caliente, haga calentar el disparo térmico y el interruptor automático dispare para protección térmica. Eso puede durar más de 5 segundos hasta 2 horas o 1 hora. Si durante ese tiempo la corriente sigue circulando por este cable se va a incendiar y va a producir un principio de incendio en el tablero eléctrico. Y no sabemos cuáles son las consecuencias porque depende de la construcción propia del tablero eléctrico. ¿Me entendés ahí? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Sí? Acá lo que se analiza es la impedancia de los cables. Cuando tengo menos impedancia, ¿sí?, la corriente de cortocircuito es mayor. Entonces el compacto va a saltar cuando se produzca un disparo en el tiempo que corresponde al disparo magnético, correctamente. Si la impedancia es alta porque el cable tiene poca sección, recuerda que la impedancia es inversamente proporcional a la sección del cable. Cuando más finito tengo mayor impedancia. Cuando más grueso tengo menos impedancia. Entonces, cuando más finito tengo mayor impedancia, la corriente de cortocircuito es menor, por lo tanto puede ser que el compacto no dispare por el disparo magnético, sino dispare por el disparo térmico, y el accionamiento térmico es superior a los 5 segundos. Un cable por el que esté circulando una corriente que levante su temperatura por arriba de los 60 grados más de 5 segundos, seguro que va a producir la destrucción del PLC, y si está en un cable cercano al otro, cercano a otro cable, va a hacer perder la aislación a otro cable, o si hay algún material que pueda prenderse fuego, se va a prender fuego. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Bueno, esto no hacía falta bajarlo hasta acá. Acá podemos cambiar un poquito esto. Falta de dibujar la línea de salida, ¿no es cierto?, de estos. Después veremos con qué cable salgamos. Los cables, no vamos a poner el calibre del cable acá, sino en el cuadrito que adjuntemos luego en la parte inferior del tablero eléctrico. Acá abajo hay un cable, una tablita, donde va indicada cuál es la sección de este cable. Sí tengo que indicar que son 4 conductores, pero la sección va a estar indicada en el resumen de la tablita que pongamos acá, que la vamos a verificar en la planilla de carga. Así que a veces es un error colocar el valor, simplemente pongo cuántos conductores saldrían de este interruptor. Acá sí van a salir conductores, después veremos en la planillita que coloquemos arriba, acá abajo, de cuánto va a ser la intensidad, la sección de ese cable. Con esto tengo que dibujarlo como que sale del... perdón, esto tengo que indicar con el bloque de unifilares, símbolos unifilares. Y tengo que hacer la salida de los conductores de protección para cada circuito. Puedo usar esta o esta. Esta voy a usar porque casi tengo los bornes incluidos acá. También la sección del cable lo voy a poner en la planillita que adjuntamos abajo. Esto les recomiendo que lo hagan así porque puedo hacer el esquema unifilar. Si cambio algo, voy a cambiar en la planilla de carga. En la planilla de carga puedo cambiar la sección de conductor y cuando pegue el resumen de ese circuito en la parte inferior de esto, ahí ya estaría trasladado el cambio que hago en la planilla de carga. Si no lo hacen así, se tienen que acordar de cambiar cada uno de estos valores y a veces se olvidan. Y queda discrepancia entre la sección que pusieron acá y la que figura en el resumen al pie del tablero. Bueno, esto le vamos a borrar la identificación, quizás se la pongamos después, cuando hagamos más fino ya el detalle
topográfico del tablero y veamos cuántos bornes son, cómo los numeramos correctamente, porque si lo hacemos ahora, esta identificación se la puede agregar después porque la ventanita para el texto va a quedar sin texto, pero activada. No es un bloque, como es un bloque con atributos, hago doble clic y me aparece la ventanita para poder agregar, si necesito agregar algún dato de esa borneta. ¿Qué me está faltando acá? A ver si alguien se acuerda o piensa en algo. Recuerden, después vamos a agregar al final, vamos a agregar la ventanita donde está el circuito, la cantidad de fases que está alimentando, el nombre del circuito, el destino del circuito, la sección de los cables, la potencia y la corriente nominal de ese circuito, o la corriente simultánea de ese circuito, la sección del cable, el tipo de cable, la sección del conductor, el tipo de conductor, y el destino, las observaciones que están en la planilla de carga. Toda esa información se coloca acá. Si quieren lo pongamos, lo que ya tengo acá, aunque no va a coincidir. Ahí tengo el TCG. No me acuerdo cuál era de esto, porque yo le cambié los nombres. Esto creo que. No me va a coincidir nada. Acá fíjense que está el circuito. ¿Cómo se llama el circuito? La fase a la que está conectada, el tipo del circuito, el destino, la potencia de ese circuito en la línea seccional, el circuito seccional. Está la corriente instantánea, el cable, la norma del cable, el cable de protección con la norma del cable, la canalización y la norma del cable, y la norma de la canalización. Entonces, toda la información de salida del tablero eléctrico va a estar indicada en este cuadrito. Acá lo podemos ordenar un poquito. Este cable está a la derecha. Voy a poner acá. Voy a eliminar esto. Primero tenía bomba de agua. Ah, tenía un circuito de iluminación y un circuito de tomas. Eso no lo vi, che. Tendría que agregar un circuito de iluminación y un circuito de toma corriente. Como acá. Si agrego un circuitos terminales, tendré que agregar un diferencial monofásico instantáneo. Tienen que abrir nomás esto por acá. Estaba bien hecho, che. Vamos a agregar un poquito más de barras para agregar un diferencial. Vamos a agregar un diferencial monofásico nomás. Ah, este. Como sale una barra, tiene que salir con cables. Y pondremos un cable monofásico. No sé qué pasa acá. También sería de 6 milímetros. Diferencial 2x25. Acá iría un peine de conexión. Como es un peine, yo puedo poner la térmica, el mismo peine conectado al mismo diferencial. De ahí sacar dos termomagnéticas. Vamos a sacar dos térmicas bipolares, uno para el circuito de iluminación y otro para tomas. Como es un peine, está conectado directamente sin cable a esa misma barrita. Esto va a ser bipolar. Como es iluminación, le puedo poner 6 amperes. Y otra para un toma corriente. Que sea 16 amperes. 16 más 6 me da 22. 22 es menor que la corriente nominal diferencial, o sea, el diferencial está protegido porque la suma de corriente de es menor que la capacidad máxima del diferencial.
Esto, bueno, saldrá circuitos terminales. También le voy a sacar el cable. Último. Vamos a acomodar un poquito esto. Acá agregamos una salida del cable de protección para iluminación y otro para el toma corriente. Este me quedó muy acá. Muy por acá. Bueno, voy a hacer muy finito acá. Después lo podemos acomodar bien, pero me quede completo este. Esto significa un tornillo de conexión para cable de protección, ¿no? Puede ser que dentro del gabinete necesita más cables de protección para unir no tan solo la puerta y el gabinete, sino la bandeja portacable o algún elemento metálico en la que tenga que garantizar que tenga equipotencialidad con toda la carcasa de este gabinete. Entonces agregué estos dos circuitos, teníamos este de que era, este es el tablero de toma de servicio. Esta es la bomba de de agua potable, la bomba de incendio y el tablero seccional general. Y luego tengo dos circuitos terminales. Acá, ¿qué me está faltando? Me está faltando acá el de tableros. Vamos a copiar esto. Y este, para acá. El toma de tablero no lo tengo, creo. A ver si hay uno por acá. No está. No sé por qué no está el del tablero. Me sale todo porque no tengo referencia, no importa, dejemos así. Copio esto. Hay distintas formas de copiar, voy a usar una de ellas. Una copia directa. Acá para escalar, no me acuerdo cómo habíamos hecho la vez pasada. Era alinear este con este. Ay, no sé por qué no me lo hice, che. Creo que cachito. ¿Por qué no me salió? Punto origen. Este, entonces, ahí. El segundo punto. Ahí. ¿Por qué me pide el tercer punto de origen? No entiendo. Ahí está. Esta sería la planilla de resumen de cada uno de los circuitos. Este es del tablero de toma corriente de servicio, que no tengo la información, la tengo que cargar. La bomba de incendio. Ah, no, al revés. La bomba de agua y bomba de incendio, acá está al revés. ¿Sí? Acá está bomba de incendio y bomba de agua. Voy a cambiar acá nomás. Esto no debería ser, pero voy a hacerlo para hacerlo rápido. Copiar.
bomba de agua, bomba de incendio, el tablero seccional general, y tengo el circuito de iluminación y el circuito de toma corriente. Bueno, acá entonces va a estar los valores que correspondan a este cable que está conectado al interruptor. Va a estar el cable de protección también, está con conductor de protección. Bueno, acá está indicado, acá no sé por qué no está indicado la bomba de agua, faltaría identificarlo acá. Y está el caño que sale de ese tablero para alimentar el tablero eléctrico. Ahí estaremos más o menos completando tablero seccional general. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Quiere que vayamos a un descanso de 15 minutos? Miguel, la sección del cable que entra al tablero seccional general, ¿de cuánto era? Doble terna de 150. O sea, este 2% significa que cada uno de estas barritas son dos conductores de 150. Decía B, numeral. ¿Cómo? A ver, no era ese, era el que decía B, numeral. Ahí Ah, es una barrita. sí, la barrita. O sea, este es un sistema de barras. Las barras son de capacidad 262 amperes. Esta barra debe tener 30 minutos por 5 más o menos. Quizá más chica, o 25 por 5. De esa barra yo voy a conectar 4 barras que van a ingresar al interruptor automático. Si quieres te muestro una foto. Yo creo que tengo justo la foto de ese tablero, pero un cachito. Hoy le pasé lo que vimos ayer y en esa foto estaba ese tipo de conexión. Entonces ya lo abro. ¿Y por qué no está acá? Ah, no, no era acá. Acá. ¿Esto es lo que vimos ayer? Ah, parece que no hay en este. No en este. Perdón, Miguel, ¿eso lo pasaste por mail, ese material? A lo que me piden, Bien. si querés me pasan correo y te lo mando. Acá no se ve bien, pero acá hay una barra de distribución y esta es una barrita que tiene, en este caso tiene un termo contraíble que sale del interruptor a la barra. Ya voy a mostrar otro. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde la guardé recién? Está fallando la memoria, no me acuerdo lo que es. Ay, no me acuerdo. Recién lo tenía acá. Ah, esto. Acá sí hay una foto. Acá, ¿ves? Este interruptor tiene una barra conectada a los bordes de salida a la barra de distribución. Esa pinturita celeste que le ven allí es indicando que ese tornillo ha sido torqueado, ha sido regulado en el torque para que ya está definitivamente ajustado, digamos. Esto tiene una marquita azul, esto tiene una cabecita de marquita azul indicando que ya está conectado, ya está torqueado. Ahí tiene un caso, acá hay otro caso, como tenemos doble terna, si no me equivoco, no era este, era algo similar a este. Cuando tenemos doble terna, tenemos que entrar con 2 conductores cada borne. Acá arriba, fíjese que tiene un borne arriba del otro y son 2 cables por cada fase.
ese sería el caso que estamos viendo, dos conductores de 150 que entran al interruptor. Que sería como el que estamos viendo nosotros. Dos conductores por cada fase. Creo que este era el 150, no sé si de la misma obra que estamos viendo, che. ¿No está Maxi? A ver, está conectado Maxi porque él es el que hizo la conexión. Ah, no está. Maxi hizo la conexión de esto, así que yo no me acuerdo. Creo que esta era la salida. Era la entrada de cables desde el medidor al interruptor. Tiene un toroidal acá con un relé diferencial. Esto es, ¿se acuerdan que recién le mostré un interruptor automático que tenía un relé diferencial incorporado en la parte inferior? O sea, este es el bloquecito diferencial que estaba incorporado. En este caso es un interruptor compacto normal, fijo, o no, si es regular, porque tiene regular de cable, pero tiene incorporado el transformador toroidal o transformador sumador, acá en la parte superior, monitoreando toda la corriente que van a pasar por la fase y el neutro, y esta lectura de la corriente, si hay una corriente diferencial o una corriente de falla, va a generar una circulación de corriente por este conductor, le va a informar al relé diferencial que hay una falla de un disparo, perdón, una falla a tierra, y este relé diferencial, mediante una bobina de disparo, va a hacer activar el interruptor automático. Este caso es un dispositivo diferencial integrado por el interruptor automático, una bobina de apertura insertada debajo acá de la tapita del interruptor, el relé diferencial y el transformador sumador. En el interruptor diferencial que nosotros conocemos, ese domiciliario, tiene incorporado el transformador toroidal dentro del interruptor diferencial. En este caso, esa pieza se encuentra afuera porque mide mucha corriente, mientras que la parte de accionamiento es una plaqueta electrónica, un dispositivo electromecánico o electrónico que mide la diferencia de corriente y actúa sobre la bobina de disparo del interruptor automático. Bueno, esta barra que están acá es la representación que hicimos en el esquema unifilar de esta simbología, ¿sí? Barra con medidas, eso indica que es una planchuela que tiene 25 por 5 milímetros. Podemos reemplazar a B, si quieren, por Q. Para indicar que una barra de cobre, planchuela que tiene, ay, perdón. Una planchuela de cobre que tiene 25 por 5 milímetros. No me entra la medida, si no pondría la unidad de acá. Lo que podría ser, no me gusta bajar todo, porque voy a tener que bajar todo, pero ya me voy a complicar acá, yo creo. No, déjame ahí. Este detalle lo puedo indicar acá, que el interruptor tal está conectado con una barra de cobre desnuda de 25 por 5 milímetros del juego de barra o de distribución del tablero eléctrico. Bueno, faltó poner acá que este era 200 amperes. O bien pongo uno de 250 amperes. Porque no viene de 200, sino viene de 160, falta de 250. Regulado en 0,8. La cuestión en 0,8 me va a dar 200 amperes. Acá puedo poner regulado en 200 amperes. La corriente de disparo veremos después que posiblemente sea la misma que la anterior. Ay. 1250 más el 20% y me da 1500 amperes. Después cuando veamos la selectividad de estos dos interruptores puestos en el software de Schneider, ahí vamos a hacer un ajuste real de estos valores. Ah, qué tonto, le di escape y borré la grabación que hice. Vamos a achicar un poquito esto. Vamos a poner 1500. Y esto lo vamos a poner ajustado al 0,6%. Para que no me choque con el texto del
¿Entienden? ¿Conocen los bloques dinámicos? ¿Han trabajado con bloques dinámicos? Gabriel, me imagino que sí. Está habituado a usar los bloques dinámicos. Sí, yo sí. ¿Sí? Usamos Bueno, este habitualmente. menú se habilita cuando yo le hago doble clic al bloque dinámico y me salen las modificaciones que puedo realizar sobre ese bloque original. El texto, puedo modificar la fuente, puedo modificar la ubicación, la justificación. Puedo reflejarlo a la izquierda, ponerlo cabeza abajo, puedo cambiar la relación de altura, ancho, puedo cambiar el ángulo, si lo quiero recto, lo quiero con un ángulo inclinado, puedo cambiar la altura. Inclusive la rotación, puedo hacerlo rotar. Todo eso se puede hacer sobre cada uno de los elementos del bloque. Sobre cada uno de estos yo podría cambiar la posición de ese texto. La ventaja es que el bloque siempre va a tener la cantidad de líneas que yo puedo modificar como se me antoje la gana y no me afecta a cualquier otro bloque que ya se haya creado. Esa es la ventaja de este tipo de bloque que del bloque tradicional, que si yo modifico un bloque, me va a modificar todas las copias de ese bloque que haya en el tablero eléctrico. En cambio, si tiene atributos, cada bloquecito va a tener el atributo que yo le asigne en cada caso en particular. Esa es la ventaja, digamos, por eso usé este tipo de bloques para hacer los esquemas unifilares. Vamos a un descansito entonces de 15 minutos hasta las 21:55. 20:55, perdón. A las 9:05 nos volvemos a conectar. Gracias.